Felices Pascuas de Resurrección. Ya nos encontramos en el mes de mayo, el mes de la Virgen. Por eso en este mes es muy recomendable que las familias recen el Santo Rosario, como una flor, como un homenaje a quien fuera la Madre de Jesús y a quien es nuestra propia Madre, la Santísima Virgen María. Este mes es conocido también como el mes de las flores y en este mes en algunos países celebramos el Día de las Madres. Por eso vaya a todas las madres mi más sincera felicitación. Que Dios y la Madre del Cielo las cubran siempre con su santo manto. Ya nos encontramos en el cuarto domingo de Pascua y en este cuarto domingo de Pascua todos los años la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la imagen, la figura de Jesús el buen pastor. Leamos el Evangelio de hoy. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los primeros cristianos se sintieron muy identificados con esta imagen tan hermosa de Jesús el buen pastor. Esa imagen que todos conocemos, Jesús cargando sobre sus hombros a una oveja. Esta imagen ha sido encontrada en muchas comunidades cristianas de los primeros siglos. Inclusive en las catacumbas, en los sarcófagos, se representaba allí sobre la tumba del difunto la imagen de Jesús el buen pastor, queriendo representar con ello que una oveja, cuando le toca pasar el lado oscuro de la muerte, va tranquila, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque está en las manos del pastor. De igual forma nosotros como cristianos, en las manos de Jesús, nada debemos temer. Inclusive el acontecimiento más triste de nuestra vida, pasar de esta vida a la otra, no debe haber miedo, porque vamos confiados en las manos del pastor. Es una imagen que agradó, que gustó mucho y efectivamente sigue gustando. Es una imagen muy simpática sentirse uno en los brazos de Jesús o sentirse uno cargado por Jesús. Ahora bien, para comprender la imagen de Jesús, el buen pastor, es necesario que nosotros hagamos referencia al capítulo 7 del libro del profeta Daniel, cuando Daniel habla de una serie de gobiernos malos, donde han existido una serie de gobernantes bestiales, osos, lobos, queriendo devorar a su propio pueblo, queriendo aprovecharse del pueblo, pero que al mismo tiempo dice que Dios en su infinita misericordia enviará al hombre verdadero, a la persona justa para gobernar y regir su pueblo. Por eso Jesús vendría a ser ese hombre verdadero, ese hombre bueno, ese hombre justo que Dios ha enviado por el bien de la humanidad. Ahora bien, ¿cuál es la característica primordial que hace que Jesús sea el buen pastor? Veamos a ver la primera frase del Evangelio que escuchamos. Dice lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En este primer versículo encontramos 4 elementos importantes. Primero, Jesús dice, mis ovejas. Segundo, escuchan mi voz. Tercero, yo las conozco. Y cuarto, ellas me siguen. Ahora bien, mis ovejas, él siente que son suyas. ¿Y quién se las dio? El Padre. Por eso él siente una pertenencia con sus ovejas, es decir, con el pueblo de Dios. Escuchan. La palabra escuchar no simplemente es oír. En el término bíblico, la palabra escuchar es adherirse, unirse, estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, yo las conozco. Recordemos que en el término bíblico la palabra conocer no simplemente es ver aparentemente a una persona, sino es conocer su intimidad, conocer a la persona como tal, entrar dentro de la misma persona. Y por último, ellas me siguen. ¿Por qué las siguen? Porque presenta un ideal de vida. Si nosotros somos sus ovejas, somos su rebaño y nos presentan un ideal de vida que me puede realizar como persona, yo la sigo. Por eso las ovejas saben escuchar la voz del que les habla con sinceridad y no de la voz del que pretende llevarlas por el abismo o engañarlas. El siguiente versículo del Evangelio que escuchamos nos dice lo siguiente: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy la vida eterna. La vida eterna no es algo que nosotros merecemos por mérito propio, no, es un don, es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Vida eterna no significa tanto en el tiempo, un tiempo indefinido, sino en la calidad
de vida que podemos tener. Es decir, es una vida indestructible. Por eso dice, no perecerán jamás. Y cuando dice, nadie las arrebatará de mi mano, quiere decir que Jesús está dispuesto a dar todo por el todo, con el propósito de cuidar, de proteger a su rebaño, a su pueblo, a sus ovejas. Nos sentimos en las manos de Jesús. Jesús va a dar la vida por rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso confiemos plenamente en Jesús, porque Él está dispuesto a dar la vida por nosotros. Continúa el siguiente versículo. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Este es el don más grande que Dios le ha dado a Jesús. Le ha encomendado su pueblo, le ha encomendado su rebaño. Y Él siente la responsabilidad de cuidarlo y de protegerlo. Por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano. Aquí hay algo importante. Primero dice que nadie las va a arrebatar de su mano. Y aquí en este versículo dice que nadie las va a arrebatar de las manos del Padre. Por lo tanto, hay una perfecta identificación entre las manos de Jesús y las manos del Padre, lo que significa que Jesús está identificado plenamente con el Padre. Las manos de Jesús son las manos del Padre y las manos del Padre son las manos de Jesús. Estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos del Padre. Por eso Jesús remata el Evangelio con una frase bien importante. Leámosla. Yo y el Padre somos uno. Cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, esta es la frase fatal que lo llevó a la condena, al juicio. ¿Por qué? Porque se identificó plenamente con Dios. Cuando Él dice, el Padre y yo somos uno, recordemos que el número uno en la Biblia significa la divinidad. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Que Él es Dios. Esto es una blasfemia para los líderes religiosos de la época. Por lo tanto, había que matarlo, había que condenarlo. ¿Por qué? Porque blasfemó, se identificó con Dios. Y efectivamente Jesús es Dios. Jesús no es el enviado por Dios. Jesús no es un profeta de Dios. Jesús es Dios. Es la revelación perfecta de Dios. Precisamente lo que hace que Jesús sea buen pastor es que está dispuesto a dar la vida por cada uno de nosotros. Jesús no es egoísta. Vino a enseñarnos a vivir. Vino a enseñarnos la felicidad. Vino a protegernos y a cuidarnos. Vino a indicarnos el camino para lograr la plena felicidad. Por lo tanto, está pendiente de las necesidades de cada uno de nosotros. Es más, se dona a sí mismo por amor. Pues bien, que ojalá y esta hermosa imagen de Jesús, el buen pastor, siga penetrando en nuestras vidas. Que nos sintamos, cuando estemos cansados y agobiados, en los hombros de Jesús. Que nos sintamos en los brazos de Jesús ante cualquier circunstancia, cualquier dificultad que nos pueda agobiar. Si alguna imagen nos ayuda a entender un poco la figura de Jesús, el buen pastor, es la imagen de una madre. ¿Qué no hace una madre por su hijo? La madre se dona, las madres no son egoístas, las madres están pendientes y hacen todo por el bien de sus hijos. ¿Qué no quisiera una madre? Que sus hijos estuvieran siempre en sus brazos. Por eso, hoy más que nunca, quisiera hacer llegar mi saludo cordial a todas las madres, especialmente en este mes que en algunos países celebramos el Día de las Madres. Pues bien, que Dios y la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, cuya celebración tendremos el próximo viernes 13 de mayo, te bendigan a ti, bendigan a tu familia y de una manera especial bendigan a tu madre. Les deseo una feliz semana. Que Dios te bendiga.